Shalom Amakiam, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rahakwetash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahweh Shai es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahweh Shai, que significa el que salva o el Salvador. Doblo honores a los apóstoles y a los ancianos, a mis maestros de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo nos han enseñado esta verdad. Un saludo a ellos, a ustedes hermanos y a ustedes pocas hermanas. Aquí en otro video. Y este video quiero hacer un punto rápido, y es una conversación, con esta máquina llamada ChatGPT, que es inteligencia artificial. Right? So, básicamente esto lo que le dije, y espero que sea edificante, ¿verdad? Es un punto. Vamos a agarrar unas escrituras para agarrar, ¿cómo se llama? El contexto de todo esto, porque, mira, le dije a Chad, dice, cuando las escrituras fueron escritas o traducidas al griego, específicamente el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles usaban ciertas palabras del griego, lo hacían para ilustrar lo que querían enseñar o transmitir con esa específica palabra, como en el caso de Tártaros. Cuando Pedro usa esta palabra, está ilustrando algo de la mitología griega para dar una enseñanza de lo que pasó con los hijos de Dios. Pero no es que él esté apoyando la mitología griega, simplemente lo usó porque el griego, en ese tiempo se hablaba el griego koine, ¿ok? Tenía, como lo dice aquí, el griego koine tenía un vocabulario técnico y abstracto muy desarrollado. Lo mismo pasa con la palabra logos, ¿ok? Porque Chad me la dio, right? Porque todo eso, cuando vas a la mitología griega, porque es bueno saber, no que entremos en ello, porque son mitos, no son verdad, pero te dan la ilustración de lo que querían enseñar. Es lo mismo y es lo equivalente cuando hoy nosotros mencionamos una película y esa película la usamos como referencia, pero no diciendo que lo que está exactamente en la película es verdad o es real. Simplemente lo usamos, al igual que los apóstoles en la iglesia primitiva, para dar una idea de algo que no es 100% real. Solo sirve de referencia, ¿ok? Porque hay cosas que todo tiene su lado espiritual y lo podemos usar para enseñar, ¿ok? Y como la escritura dice, no hay que ser, ¿sabes qué? Como la escritura dice, vamos a preguntarle a Chad. No, eso no. No, no, no. Oh, creo que es. No, no, creo que está en los libros de sabiduría. Si no lo encuentro, ustedes hermanos lo pueden, si por favor lo pueden poner. No. Que no seamos ignorantes en cosas pequeñas. Aquí Eclesiástico, Tobara Yahweh Basim Yahushai, dice Eclesiástico 5 y 15. Y ¿sabes qué? Lo vamos a agarrar de aquí porque este chat. Eclesiástico 5 y 15. Ok. Vamos a ver qué dice la KJV. Eclesiástico 5 y 15. Un momento aquí. Dice, no seas ignorante de cualquier cosa en asunto grande o pequeño. So esto es una invitación a poder investigar cualquier cosa, man. You know? But anyway, ese era el punto que quería. So vamos a ir aquí a esta información. Y dice,
Dice, sí, tu planteamiento es correcto en esencia y además es un punto muy fino y bien observado desde el ángulo lingüístico, cultural y pedagógico de los apóstoles, porque nosotros tenemos que tener el contexto histórico y cultural, como lo está diciendo, y lingüístico, y aquí dice pedagógico. Aquí vamos a ver qué es pedagógico, porque ¿qué es? Creo que es para enseñar o algo de maestría. O si dice expuesto con claridad y que sirve para educar o enseñar. ¿Ok? Y como dice la otra escritura, que sabiduría fluye por todas las cosas. ¿Ok? So, literalmente podemos dar enseñanzas de la naturaleza, de las cosas o cosas que dicen ciertos estoicos, como en la palabra logos. ¿Ok? So vamos a agarrar un poquito de información y esto espero que sea edificante para ustedes, hermanos, como lo fue a mí para cuando lo estaba leyendo. So, dice, el Nuevo Testamento fue escrito en griego koine, no por casualidad. ¿Ok? Dice, los apóstoles no pensaban como griegos, pero escribieron en griego porque el idioma era internacional del mundo romano, permitía comunicar ideas hebreas a oyentes gentiles. ¿Ok? Y esos oyentes gentiles, a final de cuentas, eran israelitas. ¿Ok? Porque no sabíamos con exactitud quién era un israelita y quién no. Por eso es que esta bandera, como dice en Isaías, ¿ok? Vamos a agarrarla bien rápido. Isaías 11:10 dice, asimismo, perdón, Isaías 11:10 dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, que Isaí era el padre del rey David, ¿ok? Rey David, ¿quién fue su descendiente? El rey, el rey de reyes, el Señor Yahabushai, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús. Dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, ¿ok? La cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. ¿Y cuál es esa gente que lo iba a buscar? Los israelitas, man. Porque esto es específicamente para Israel y lo va a explicar. Dice, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, que este pendón es, en otras palabras, es una bandera. Y va a ser levantada, ¿ok? Y una bandera, o esta bandera se está refiriendo a la verdad, ¿ok? A estas escrituras. Esta verdad, men, y su significado. Y cuando tú levantas una bandera, la gente naturalmente, se va a identificar con esa causa. ¿Y quiénes son los que se iban a identificar naturalmente con esa causa? Por medio del Espíritu. Porque a final de cuentas es lo que el Señor ah, dijo en Juan 16:13. ¿Ok? Que Él porque esta bandera es la verdad. Dice Juan 16:13 y vamos a agarrar Isaías 44. All right. Dice Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Ok, so por medio del Espíritu Santo es que tú ibas a poder recibir este mensaje y te iba a llevar a la verdad, que es esa bandera. Ok, ¿y de quién fue escrito que iba a hacer esta promesa o para quién? Este es Isaías 44:1. Ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. ¿Ok? El Señor desde el principio siempre ha tratado con una familia, una línea de gente, que desde el principio se llamaban los hijos de Dios, los descendientes de Adán. ¿Ok? Los hijos de Adán, los hijos de Dios, Israel, porque Israel significa príncipe de Dios. ¿Ok? Príncipe de Dios. Ahora en el hebreo, cuando vas al Blue Letter Bible del hebreo, no te va a decir eso, te va a decir otra cosa. ¿Ok? Pero nosotros sabemos que por medio del Espíritu Santo ¿ok? Y también en el Nuevo Testamento, Israel está, vamos a ver, Lucas, dice,
Lucas 24:21, voy a agarrar esa palabra por Israel. Ok. Que dice aquí, Él será príncipe de Dios. Ok, pero sabemos que esa no es la traducción. La traducción es el príncipe, Yashar Allah. Ok, príncipe de Dios. Alright, y un príncipe, ¿quién es? Es un hijo. Ok, eso dice Isaías 44:2, dice, así dice Yahweh, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, que esta es la condición en que nosotros nos encontrábamos. Estábamos secos, man. Estábamos lejos del camino, o lejos de las aguas, porque estas aguas representan esta verdad, esta palabra, la sabiduría. ¿Ok? Dice, dirá, perdón, versículo 3 dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Ok? So, ¿qué es esta promesa? Es la promesa del Espíritu Santo dada a Israel. ¿Ok? Este es el bautismo. Estas es las aguas. ¿Ok? Dice, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. So, ese es el punto. So, ¿ya ves? So, estos gentiles a los que el Señor estaba llamando eran israelitas que estaban dispersos. Ahora, no se veían como israelitas, no sabíamos con exactitud quiénes eran israelitas y no sabemos con exactitud quién lo es y quién no. Pero todo esto es una obra del Espíritu Santo, man. Por eso es que el Señor nos dijo que repartiéramos esta palabra y quien iba a venir lo iba a traer por medio del Espíritu Santo, man. Ok, y el Señor Yahabushai usó varias parábolas de eso, como el cántico. Yo entoné y ustedes no bailaron. Porque esta palabra es un cántico. Que cuando vas al cántico, como Rey David, él cantaba y demonios eran aplacados de Saúl. But anyway, dice, el griego tenía un vocabulario técnico y abstracto muy desarrollado. Eso significa que eligieron palabras griegas con intención, no al azar. ¿Ok? Y dice, los apóstoles no enseñan mitología, pero sí usan su lenguaje. Esto es clave. Usar una palabra del imaginario griego no es lo mismo validar la mitología griega. Es lo mismo que dijimos de las películas. Dice, los apóstoles hacen lo mismo que Pablo en Hechos 17, citando poetas griegos, ¿ok? Que básicamente está hablando del Dios invisible, right? Juan usando logos sin adoptar el estoicismo, que el estoicismo es bueno, Hay varias cosas que hermanos nos han enseñado del estoicismo y que pueden aplicar a la verdad, ¿ok? Porque cuando vas a la palabra logos, porque ahorita vamos a ver tártaros, nomás estoy yendo como ChatGPT lo puso, y después vamos a ver tártaros, porque logos, como dice aquí, vamos a ver. Oh, no, este es ChatGPT. Oh, no. Oh, es este. Etimología de logos. ¿Ok? So me dio la etimología y yo le volví a preguntar y le dije, ¿por qué Juan expresó como logos a Yahawashi? Yo le puse aquí Jesús, pues porque es Google. ChatGPT ya entiende mi vocabulario. Pero anyway, dice, por el contexto que tenía la palabra en el mundo griego, no nada más por simple palabra como verbo. Y dice, exacto, Juan no eligió logos simplemente por decir palabra, como quien dice una frase, sino porque el término, entre comillas, puente, porque era el término puente perfecto para conectar con las dos cosmovisiones de su época, la griega y la judía. Ya ves, por eso es que decimos, ¿ok? Lo mismo que hacen
las películas, títulos de películas, diferentes referencias de otras cosas, man. ¿Ok? Sirven como un puente para conectar dos. ¿Sabes qué? Vamos a ver cosmovisiones, man. Porque yo no estoy muy seguro qué es cosmovisión. Las cosmovisiones son concepciones globales e interpretaciones estructuradas que un grupo social, cultural o época tiene sobre el universo, su entorno natural, la vida social y la existencia misma. Mm. Oh, ya. Ayuda a los grupos a explicar su entorno. Es el lenguaje que clasifica la realidad y transmite la forma de pensar. Ok. So, como dice aquí, ah, el contexto griego, el orden del cosmos. Ok. Dice, para los griegos, especialmente los estoicos, el logos no era una persona, sino una fuerza impersonal o una razón universal que mantiene el orden en el universo. Era la ley que hacía que las estrellas se movieran y que la naturaleza tuviera lógica. ¿Ok? Nosotros sabemos que la escritura en Sabiduría de Salomón 7, ¿ok? Porque todo esto va de la mano. Sabiduría de Salomón 7 y creo que está como por el 28. Ah, ok, ok, 27. Ok, en 26 dice, y esto está hablando de la sabiduría. Sabiduría de Salomón 7:27 dice, aunque es una sola, lo puede todo, permaneciendo en sí misma. O sea, que empecé en 27, pero podemos empezar en 26, porque esto va a dar la referencia del Señor Yahawashi, lo mismo que él dijo. Dice, ella es el resplandor de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Yahweh y una imagen de su bondad. ¿Ya ves? ¿Quién es eso? Señor Yahawashi lo dijo, man. ¿Ok? Que si has visto al Padre, es porque has visto al Señor Yahawashi, pero no está diciendo que el Señor Yahawashi sea el Padre, porque el Padre tiene su posición, man, que es el Altísimo. ¿Ok? Most High, como lo dicen en inglés. Dice versículo 27, aunque es una sola, lo puede todo, permaneciendo en sí misma, renueva el universo de generación en generación, entra en las almas santas para hacer amigos de Dios y profetas. ¿Ok? Eso el Señor Yahawashi está en nosotros, man. ¿Ok? Tenemos un pedacito del Señor Yahawashi, man. ¿Ok? Anyway, dice, no anyway, sino continuando, pues, dice, um, dice, para los griegos, especialmente los estoicos, el logos no era una persona, sino una fuerza impersonal o una razón universal que mantenía el orden en el universo. Y ya vimos en las escrituras que era sabiduría. Dice, era la ley que hacía que las estrellas se movieran y que la naturaleza tuviera lógica. Juan sacudió ese concepto al decir que ese orden abstracto se hizo carne, una persona real, en Yahawashi. Básicamente les dijo, eso que ustedes llaman la razón del universo tiene nombre y apellido. ¿Ok? Es identificable quién es. Dice el contexto judío, la menra y la sabiduría. Aunque el Evangelio está en griego, Juan piensa como judío. En el Antiguo Testamento y en los textos arameos se usaba el término memra para referirse a la palabra de Dios. Cuando Dios actuaba en el mundo, Dios creó el mundo mediante su palabra. ¿Ok? Dijo Dios sea la luz. Al usar logos, Juan conecta a Yahawashi con la sabiduría divina de Proverbios, presentándolo como el agente activo de la creación. ¿Ok? Dice, la síntesis de Filón de Alejandría. Poco antes de Juan, el filósofo judío Filón de Alejandría ya había intentado unir ambos mundos. Él describía a Logos como un mediador entre el Dios perfecto y el mundo material. Juan toma esta idea de mediación, pero lo lleva al siguiente nivel. El mediador no es una idea, es el Mesías. En resumen, Juan usa Logos como un anzuelo cultural. Dice, para un griego significa la razón universal,
para un judío el poder creativo de Dios. Al llamar a Yahawashi Logos, Juan estaba declarando que el Dios de Israel y la lógica del universo eran unos solos, encarnados en un hombre. Y esto es mentira. Yo sé, porque el Padre Yahweh no está encarnado en el Señor Yahawashi. Okay, esta es su mierda de la Trinidad, man. Okay. Y hay muchas escrituras, man, que una que se me viene es como cuando el Señor Yahawashi fue a orar al monte de los olivos, si no me equivoco, y empezó a orar. ¿A quién se estaba orando? ¿Él se estaba orando a él mismo? No, él no se estaba orando a él mismo, man. Él estaba orando al Padre Yahweh. ¿Ok? Cuando el Señor Yahawashi dice, para que tú y yo seamos, no, para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, no quiere decir que eran uno solo literalmente. Simplemente está diciendo, es como nosotros, man, somos un cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos en una mente. Tenemos la misma doctrina, es el mismo espíritu, hablamos las mismas cosas. No hay, hay ejemplos estúpidos que cristianos quieren decir. No, pues es que es el agua. El agua tiene tres fases. Es sólida, es vapor y es líquida. Eso no aplica aquí, man. Cristianos quieren ser muy profundos cuando habla literal las escrituras, man. But anyway, okay. So eso es lo que es en la palabra logos. Okay, que fue interesante cuando empecé a ver todo esto. So dice, toman un concepto conocido y lo refinen bajo autoridad bíblica, ¿ok? De acuerdo a la doctrina. Dice, ¿qué significa exactamente tártaro? Tártaros en la mitología griega era el abismo más profundo, más bajo que el Hades, lugar de encarcelamiento de seres divinos rebeldes, ¿ok? Alright, so, oh shit. Man, Satanás, man. Anyway, so like, hermanos, ¿qué es tártaros? Alright, so vamos a ir aquí porque no lo puso muy bien. So, significado de tártaro. So le dije, tártaro era un lugar donde se humillaba o el estado más bajo en el sentido de la mitología griega. Y dice, sí, Yaikwa, tártaro en el griego antiguo no era literalmente un lugar, sino un estado. Especialmente cuando lo usaban escritores griegos fuera de la mitología completa. So empecé a leer y después le di... Oh, no. Actually, aquí no era. Oh, no. Sí era aquí, creo. Oh, yeah. So dice... Te explico claramente. Dice, significado cultural lingüístico de tártaro. En la mitología griega, Tártaro era el nivel más bajo del inframundo, más profundo que el Hades, ¿ok? Porque ahora esta escritura o esta palabra está en 2 de Pedro 2 y 4, ¿ok? Vamos a leerla primero. Este 2 de Pedro 2 y 4 dice, porque si Yahweh no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. So, todo esto en la doctrina que nosotros entendemos de acuerdo al lenguaje hebreo, nosotros sabemos que esto está hablando de israelitas, man. ¿Ok? Porque nosotros somos, ¿cómo se llama? Nosotros somos representadores del Señor aquí. Somos mensajeros, man. Somos, ¿cómo se llama esto? Heraldos del Señor. ¿Ok? Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, que esto está hablando a los israelitas, man, que pecaron, ¿ok? Porque ángeles no pueden pecar. Ángeles son perfectos, ¿ok? La única razón quien puede pecar es por medio de estos cuerpos, man, que eso es lo que vamos a explicar, dice. Sino que arrojándolos al infierno, ¿ok? So esa palabra por infierno, the angels that sinned but cast them to hell, los mandó al infierno. La palabra ahí es tártaro, ¿ok? Right? Los mandó. So, ¿qué es el tártaro? ¿Ok? Porque aquí el infierno está hablando de una
Ah, mira, lo vamos a ver, man. Dice, Tártaro era el nivel más bajo del inframundo, más profundo que el Hades. Ok, ahora el Hades, nosotros, los hebreos israelitas, la traducción del Hades al hebreo o del hebreo al griego es Hades, pero en el hebreo regresa al Sha'awal, que el Sha'awal significa la tumba o un estado uh, de vida, por lo que estás pasando. Es una situación, una condición. Hay veces que nosotros estamos pasando por temporadas y nosotros estamos en el Sha'awal. Estamos en un infierno, por cosas que nos pasan, man. Y hay muchos ejemplos como Jonás. Jonás cuando fue uh, tragado por la ballena, él dijo que él estaba en el infierno, en el Sha'awal, cuando ves esa palabra. ¿Quiere decir que el inframundo estaba en la paz de...? No, porque el inframundo no existe. El inframundo es mitología griega. Por eso es que tenemos que entender, palabras y contexto y culturalmente nuestra cultura. Pues sí, ¿verdad? Tenemos que entender nuestra cultura, man, para poder entender lo que estaban explicando, lo que estaban tratando de decir, man. ¿Ok? Y todo eso es a través del espíritu, man, porque ves nuestra gente está completamente perdida y agarra mitología griega como literal, no entendiendo que algunas palabras se ocupaban para dar una idea, respaldando la doctrina. Pero anyway, dice, era un lugar de castigo y humillación extrema. Se entendía como el punto más profundo, más bajo, más oscuro de toda existencia espiritual. Por eso es que Judas también menciona esto. Judas dijo pues nada más hay un capítulo que es Judas, versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad o su posición, porque en el inglés dice su primer estado. ¿Y quiénes eran? Los israelitas, man. Ok, empezando con Adán. Ok, los hijos de Dios, man. Porque nosotros caemos en el Alahayam. Nosotros caemos um, en la categoría de dioses. Ok. Y cuando vas a la palabra Alahayam, dice dioses, ángeles, divinos, jueces. Ok. Y hay una estructura en los cielos, man. Hay una jerarquía. El Padre Yahweh como el más alto. El Señor Yahawashi. Ok. Después del Señor Yahawashi, sabemos el orden que es Rey David. Y de ahí los 144,000, man. Junto con los ángeles, man. Porque los ángeles, cuando vas a las escrituras, dicen que son consiervos de nosotros. Son nuestros hermanos. En el sentido de que sirven a uno igual a quien nosotros servimos, man. Dice Judas 1:6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Qué son esas prisiones eternas de oscuridad? Son estas carnes, son estos cuerpos, man. ¿Ok? Porque apoyando lo que dice la palabra de Tártaro, que es un lugar de castigo y humillación extrema, Pablo, él dijo acerca de estos cuerpos que eran un cuerpo de humillación en Filipenses 3:21. Ok, porque aquí está diciendo la buena noticia de lo que iba a pasar con nosotros, man. Dios mediante seamos parte de la elección y que sea primero, porque todo Israel va a disfrutar de todo esto, man. Ok, dice Filipenses 3, si son Filipenses 3:20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Yahawashi Hamashiach. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía es ser los hijos de Dios, man. Los israelitas, man. Que nuestro estatus debería de ser como dioses, man. Pero todo esto fue parte del plan del Señor, porque también en Romanos 8, Romanos 8 y 20, dice, porque la creación fue sujeta a vanidad. Ok, todo esto, como dijimos, empieza con Adán, porque Adán, pues, pecó, dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza.
¿Por qué? Porque esto fue un plan que el Señor tuvo para con los hijos de Dios, man. ¿Ok? So, como dice aquí, más nuestra ciudadanía, Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Yahawashi HaMashiach. ¿Ok? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Ok? ¿Por qué este cuerpo es humillación? Porque cada uno de nosotros tenemos cosas que queremos mejorar, que no nos gustan y no estamos a gusto con. Y queremos cambiarlo, man. ¿Ok? Ustedes, hermanos, saben. ¿Right? ¿Por qué? Porque como Pablo lo puso también en Romanos 7. ¿Ok? Que hay una lucha constante dentro de él. ¿Alright? So, por eso es que esta es débil, man. Este cuerpo tiene fallas. Por eso parte de la buena noticia es de que el Señor nos iba a programar a ser perfectos. ¿Ok? Porque como cuando vas aquí a la palabra Romanos 8:20, porque la creación fue sujeta a vanidad, esa palabra ahí por vanidad es matayotes. A ver. Strong's G 3153, matayates. Matayates. Espero que se haya estado escuchando bien, man. Apenas me puse mis audífonos. Espero que se esté escuchando bien. But anyway, ni me di cuenta que estaban ahí, pero dice, lo que está deprovisto de verdad y pertinencia, perversidad, depravación, fragilidad, falta de vigor. Ya ves, por eso es que lo ponen como prisiones de oscuridad. ¿Ok? Porque una prisión te impide. ¿Ok? Estás atorado en eso, man. Alright, por eso es que necesitamos salvación de nuestro cuerpo, de esta situación, ¿ok? Y de la destrucción que viene. Alright, so dice Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Y eso qué es? Es un Dios, man. ¿So qué es lo que el Señor nos va a hacer? Nos va a cambiar este cuerpo. Alright, so regresando, so vamos a regresar a esta palabra porque ya leímos. Ok, so como verbo tártaro dice rebajar a lo más bajo, sumergir en el estado más degradado, humillar al punto más profundo. No solo es enviar al tártaro, sino poner en el nivel más bajo posible. Alright, porque imagínense, ya estamos en una situación mala y ahora encima de eso en una prisión que nos impide, you know? So, se usa para decir que alguien fue humillado totalmente, bajado a lo más profundo, arrojado al nivel más bajo de existencia, colocado en el estado más oscuro o degradado. ¿Ya ves? Que es Romanos 8:20. ¿Ok? Dice, cuando Pedro usa tártaro, no está enseñando mitología griega. Porque nosotros ya aclaramos eso. Está usando una palabra griega conocida para transmitir la idea de que los ángeles que son los israelitas, fueron rebajados, degradados, enviados al estado más bajo de confinamiento. Por eso es que se le llaman los nefilín. Que nefilín no significa gigantes, significa caídos. ¿Ok? Y ese es el año de los nefilines, como el apóstol lo dijo, man. ¿Ok? Porque la palabra en griego por caídos es apóstatas, apostasía. ¿Ok? Que son los que caen, los que desertan. Y Yahweh Hashem Yahawashi nos mantenga a nosotros fuertes, man, para no ser parte de los nefilín. ¿Ok? Para mantenernos Yasharwam, rectos, justos, delante de él. Alright? Ese era el punto, hermanos. Quería dar ese punto rápido. Espero que esto haya sido edificante. No me recuerdo de otra escritura. Si hermanos, tienen una escritura, la pueden poner. Toda honra, gloria y alabanza, Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Rahakotash. Hasta la próxima. Shalom.